Ok, Padre maravilloso, gracias que podemos estar juntos nuevamente, Padre. Ha pasado una semana desde que nos vimos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos das, que es viva, más poderosa, Señor, que toda espada de dos filos. Señor, calculada para no tan solo defendernos de los ataques del enemigo, sino que también para herir, Señor, nuestro propio yo, nuestro orgullo, desenmascararnos. Queremos pedir en el nombre de Jesús, Señor, de que esta mañana nos hables a través de tu palabra y nos enseñes, nos guíes, Señor, en el estudio. Que tu Espíritu Santo nos enseñe toda la verdad, pero también nos dé el poder para vivir por ella, Señor. Por Jesús. Amén. Muy bien, quedamos en el versículo 26, dijiste, Carolina. Sí, Versículo 26, me parece, ¿no? sí, Ya. Muy bien, entonces terminamos viendo los frutos del Espíritu. Volvamos a eso. Dice el versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Entonces, el fruto del Espíritu es carácter. Si se dan cuenta, son todos rasgos de carácter. Entonces, una vez de que el ser humano es justificado, donde él recibe por imputación el carácter de Cristo, entonces ahora el Espíritu que viene a morar en nosotros va a obrar en nosotros y con nosotros, porque Él necesita nuestra cooperación en desarrollar uh, el carácter de Cristo. Por eso se lo llama fruto. No, no es fruto, sino que es todo el carácter de Jesús. Y el fundamento de aquel es el amor, porque Dios es amor. El amor es la vertiente de donde fluye todo lo que Dios es. Um, y por eso que el primer fruto, el primer aspecto de aquel fruto maravilloso es el amor. En el libro de Romanos, el capítulo 5, el apóstol nos dice el versículo 1, así habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él también tenemos acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce carácter probado y el carácter alienta esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahí nuevamente el apóstol Pablo nos habla de la realidad que la justificación es el comienzo de aquella experiencia de transformación. Dice él en el versículo 2, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que a través de la justificación nosotros recibimos uh, el gozo de que vamos a llevar la gloria de Dios. Y esa es una esperanza, es una realidad que se va a llevar a cabo. Y ese es el propósito de la justificación y comienza con el amor. Y si se dan cuenta en el versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que el amor de Dios es un don al cristiano que ha sido convertido y ha sido justificado. Porque la fe necesita orar por el amor. El amor es el motor que motiva al cristiano a servir. El servir es lo que nos une a Dios. Por eso en la Biblia somos llamados siervos. El apóstol Pablo se llama siervo de Jesucristo. En la parábola de Mateo 25, donde el Señor iba a viajar, le dejó talentos a sus siervos. Los siervos somos nosotros.
Y somos siervos porque ahora a través de la salvación nos hemos unido a Jesús y compartimos quién es Él. Y Él por naturaleza es siervo. El amor naturalmente busca servir. Y para que nosotros podamos ser transformados, podamos ser cambiados en la gloria de Dios, entonces nosotros hemos de dedicar nuestra vida a servir a nuestro prójimo, a buscar el bien de aquellos que nos rodean. Entonces, el cristiano no puede ser un cristiano flojo. El cristiano no puede ser alguien que simplemente se dedica a alimentarse. Lee la Biblia, lee el Espíritu de Profecía, va a la iglesia. No es suficiente. Eso es necesario, pero no es suficiente. La vida debe invertirse en buscar el bien de los demás. Es por eso que cuando en la parábola, cuando el dueño se va, les deja talentos y los talentos ellos tienen que activamente dedicar a multiplicarlos. Y eso nos muestra que mientras nosotros esperamos a Cristo venir, no podemos esperarlo en forma pasiva, tenemos que esperarlo en forma activa. Y la actividad es en dos cosas. Uno es en el servicio de los demás. El cristiano no puede crecer a no ser que esté activamente sirviendo a los demás. Por eso que el primer aspecto del fruto es el amor. Nos lleva a obrar por fe en en una vida de dedicación a los demás. Y segundo, una actividad en desarrollar, cooperar con el Espíritu Santo en desarrollar este fruto. En otras palabras, el Señor en desarrollar lo bueno se tiene que desarraigar lo malo. Y nosotros tenemos muchos rasgos de carácter que han sido heredados y desarrollados, que son negativos, que son malos, que se oponen a la ley de Dios y que Dios desea que nosotros erradiquemos. El mal genio, la envidia, el enojo, el orgullo, el egoísmo, el odio, la falta de perdón, la impureza de pensamiento. O sea, sí, hay un sinfín de esas cosas. Y todo eso nosotros hemos de buscarlos como cuando nosotros vamos al jardín y sacamos las malezas. De la misma manera, nosotros a través de la gracia de Dios hemos de verlas esas cosas como malezas y hemos de erradicarlas de nuestra vida para que el fruto pueda crecer sano. Si no, el fruto del Espíritu no puede crecer. Entonces hay una cooperación activa del cristiano en buscar aquellas cosas que se oponen a la voluntad de Dios, arrepentirnos, confesarlas y abandonarlas. Tienen que ser erradicadas totalmente de la vida. No podemos excusar el pecado. Entonces, una vida de actividad, el predicar el evangelio, el hacerle bien a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, visitar al enfermo, ir a visitar a los que están en la cárcel, hacerle bien al que nos hace mal, amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Todas aquellas cosas son la vida de servicio. El cristiano tiene que vivir una vida de servicio en la iglesia, en el hogar y en la comunidad. Si todos nosotros viviésemos esa vida, nosotros las iglesias crecerían en forma poderosa, pero nosotros nos hemos vuelto cristianos indolentes, no hacemos nada. Simplemente vamos a la iglesia ahora, por lo general una vez a la semana, sábado de mañana, ni siquiera nos molestamos de venir los sábados de tarde si hay programas, si la reunión de oración está casi abandonada, y no nos dedicamos a compartir el Evangelio, a hacerle bien materialmente a los que están alrededor nuestro. Donde el cristiano está, debe ser él una luz para la comunidad, una luz para aquellos que lo rodean. Eso es el amor. Y una vez que el amor se pone en práctica, el fruto se va desarrollando. Viene el gozo, viene la paz, la paciencia, benignidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre, el dominio propio. Entonces el Señor desea que nuestro objetivo en la vida cristiana es ser perfectos como Cristo es perfecto. Eso es lo que Dios desea. ¿Por qué? Porque mientras más nos asemejamos a Jesús, más gloria le damos a Dios.
Un cristiano enojón no le da mucha gloria a Dios. Un cristiano envidioso no le da gloria a Dios. Entonces Dios desea que los hijos de Dios seamos siervos y obremos de aquellas dos maneras, en el exterior y también en nuestras vidas personales. Dice el versículo 24, aquí se encuentra la batalla personal, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Entonces, en ambos ámbitos, en lo negativo y en lo positivo, hemos de cooperar con Dios en la obra de la transformación de nuestro carácter. Lo único que vamos a llevar al cielo, dice la hermana de White, es nuestro carácter. Y debemos ser celosos en aquello. Luego dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Así que ahí se encuentra el secreto de la transformación, que es vivir en el Espíritu, porque de ahí viene el poder, ahí vienen los deseos. Si caminamos con el Espíritu, no corremos el riesgo de caer en el gran peligro de la justicia propia, del creernos mejores porque dejamos de hacer algo. Es el Espíritu que nos mantendrá humildes, es el Espíritu que hace la obra interna, pero Él necesita nuestra cooperación. Y para tener el poder para cooperar con Dios, nosotros hemos de caminar con el Espíritu, vivir nuestra vida constantemente con el Espíritu. Y en eso hay varias cosas que se deben hacer. El estudio de la palabra de Dios, que es comer. Las 8 leyes, las 8 o 10 leyes de la salud tienen aplicación espiritual. Una dieta saludable espiritual, la Biblia y el espíritu de profecía. El escuchar sermones que afirman la fe. El escuchar música santa, música buena, que alimenta nuestra vida espiritual. El aprender a meditar en la palabra de Dios. Entonces, eso es el comer, nuestra nutrición espiritual. Luego viene el respirar, el aprender a respirar espiritualmente, que es la oración. Debemos ser, como cristianos, debemos ser personas de oración, debemos orar mucho. La oración es la respiración del alma, es el aliento del alma. Entonces debemos de aprender a respirar, a orar para estar en constante comunión con Dios, para vivir en su presencia. Nuestros pensamientos deben estar constantemente conectados con el cielo. Así como nosotros respiramos constantemente, hemos de aprender a orar constantemente. Luego viene el ejercicio, que es el aprender a ejercitar nuestra fe, a vivir por fe en Dios, aprender a confiar en Él totalmente, y la testificación, que es el ejercicio físico espiritual, la testificación, el cuidar del pobre, el asistir a los necesitados, el hacer bien a nuestro alrededor, el servir. Y eso comienza en el hogar. La esposa ha de servir al esposo y a los hijos. El esposo ha de servir a la esposa y a los hijos. Los hijos han de servir a los padres. Debe haber en el hogar un amor al servicio. Los niños tienes que enseñárseles a cooperar en todo lo que hacen en la casa, a hacer sus camas, a hacer el aseo, aprender a lavar la ropa, aprender a cocinar, a llevar los pesos del hogar. Así aprenden a ser responsables y aprenden a amar el trabajo. Y luego servir la comunidad, a los vecinos, a los que nos rodean, a los que están en el trabajo. Debemos nosotros vivir en el servicio. Ese es el trabajo, ese es el ejercicio espiritual. Luego viene el tomar agua, el ser bautizados en el Espíritu Santo diariamente, recibir el bautismo del Espíritu diariamente. Ya llevamos 4 leyes: la alimentación, el ejercicio, la respiración, el agua. ¿Cuáles más nos viene? El pensar positivo, el tener una actitud positiva. Eso nos habla del hecho de que nosotros hemos por fe de vivir una vida de gozo. Hemos nosotros por fe saber de que somos aceptos por Dios. No dudar lo que Dios ha hecho por nosotros. Diariamente nosotros hemos de confirmar nuestro estado en Cristo Jesús. De que somos aceptos, de que el Señor nos ha vestido con los mantos de la salvación. No vivir en incertidumbre de nuestra vida espiritual.
Y así cada uno de aquellas ocho leyes tiene una aplicación espiritual. Por lo general nosotros decimos, bueno, orar, testificar y leer la Biblia. Eso es lo que se necesita. No, se necesita practicar por lo menos las ocho leyes de la salud en manera espiritual. Muy bien, vámonos al versículo 26. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Ahí está el apóstol Pablo contrastando lo negativo con lo positivo. Lo positivo son el desarrollo del fruto del Espíritu. Lo negativo tenemos que abandonar esto. No podemos no ser vanagloriosos, no podemos andar irritándonos los unos a los otros, hemos de aprender. Es por eso que el Señor nos ha puesto en la iglesia, porque en la iglesia naturalmente, como seres humanos, nos vamos a chocar los unos con los otros y hemos de aprender a amarnos unos a otros, aprender a ser humildes, pacientes, bondadosos los unos con los otros. En vez de dejar de hablarnos porque alguien me pisó el juanete, hemos de tener paciencia, ser cariñosos, ser tiernos los unos con los otros. Si no nos llevamos aquí en la tierra, ¿cómo nos vamos a llevar bien en el cielo? No nos vamos a poder ver, no vamos a poder entrar al cielo si no aprendemos a amar a nuestros hermanos. El apóstol Juan lo dice claramente de que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si odiamos a nuestro hermano? Si odiamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Dice él, somos hipócritas. Entonces, esas cosas deben ser vencidas. Por ejemplo, la envidia, que un hermano llega mejor vestido y yo no tengo para comprarme y vestirme como él, ya me pongo envidioso. O que el hermano tiene mejor situación porque trabaja, tiene un negocio, tiene mejor situación que yo, tiene su casa propia, yo no tengo casa propia, me pongo celoso. No, hemos de aprender a regocijarnos, no ponernos celosos. Eso tiene que ser desarraigado. Todas esas cosas, ¿cuándo salen? En vez de excusarla, nosotros hemos de ir a los pies de la cruz, arrepentirnos y confesarla y decirle al Señor, Señor, yo tengo este problema, necesito tu ayuda. Escojo no ser más así, pero te necesito a ti. Aquí lo que se pone en práctica los cinco pasos, ¿se acuerdan? Yo se lo he enseñado un montón de tiempo, no sé si los practican. Yo lo practico todo el tiempo eso. Soy tan defectuoso que necesito practicarlo un montón de veces. Es reconocer el problema. El momento que sale ¿cómo se llama? La matita que es dañina, ¿cómo se llama? Eso se llama, lo dije antes, la famosa, lo tengo la palabra en inglés, pero no la tengo en español, ah, ah, la maleza. Sale la maleza, o sea, usted se da cuenta que tiene una maleza, reconózcalo, no lo niegue. Vaya al Señor y confiéseselo. Arrepiéntase, porque es pecado. Todas las malezas de nuestro carácter son pecaminosas, están en contra de la voluntad de Dios. Y escoja ya no hacer más así. Pero luego pídale al Señor que Él tome control, dele su voluntad y dele permiso para que Él la erradique. Obtenga la victoria de Cristo, paso número 4, porque ya Cristo venció aquella maleza, por nosotros venció todos nuestros pecados, y regocíjese de que el Señor ya lo venció. Hay gigantes que salen una y otra vez, hay gigantes bien duros, el gigante del orgullo es un gigante muy difícil de destruir, va a tener que atacarlo muchas veces, pero ya lo hace del lado de la victoria, ya obtuvo la victoria. Si es celoso, si es como se llama enojón, tiene pensamientos impuros, se hacen los mismos pasos, pero ya uno dice, ya el Señor me dio la victoria, ya tengo la victoria sobre eso. Si odio a personas, por ejemplo, pasó por divorcio, el esposo se fue con otra mujer, ahora odia al esposo, odia a la mujer. No puede ser como cristiano de esa manera, no puede odiar a nadie, tiene que amar. Y para amar tiene que perdonar. Entonces tiene que escoger perdonar a su ex esposo, a su ex esposa, tiene que escoger perdonar al que se la quitó y escoger amarlos. Eso significa hacerles el bien. En vez de desearles el daño, desearles que les vaya mal, desearles el bien, orar por ellos.
Hay que erradicar de nuestras vidas todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Todo. Ya lo hemos hablado en cosas externas tan pequeñas como el tomar café, el tomar té, el tomar mate, el comer excesos de dulces o cosas demasiado ricas. Hay que transformar la dieta, hay que dejar de comer carne, hay que adoptar una dieta basada en plantas, en frutas. Hay que hacer la voluntad de Dios. Todo lo que se opone a la voluntad de Dios hay que erradicarlo y hay que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una batalla constante, hermanos, no cesa. La batalla no va a cesar hasta que Cristo venga. Así que tenemos nosotros que ser activos cristianos. El activo cristiano obra en dos maneras. Hacia los demás, una vida de servicio, amor, cuidado. Y hacia mí una vida de batalla continua. Tu batalla no es el pastor, tu batalla no es el presidente de la asociación en general, ni el presidente de, de tu conferencia. Tu batalla eres tú. Tú tienes que luchar contra ti mismo. ¿Para qué andarse fijando en los problemas de los demás si uno tiene tantos problemas? ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque es más fácil juzgar al otro que juzgarse a sí mismo. Cuando uno juzga al otro, uno se siente bueno, se siente mejor. Y es engañoso, porque en eso mis defectos se esconden. Y yo creo que ya soy bueno. Por eso no hay que juzgar. El Señor Jesús dice, no hemos de juzgar, porque con la misma vara que tú mides serás medido. Y con con los pesos que pesas al otro, vas a ser tú pesado. Así que hay que ser muy misericordioso con el otro, con tu esposo, con tu esposa, con tus niños. Muy misericordioso, muy amante, muy tierno, porque de la misma manera el Señor te va a tratar a ti. Con tu pastor lleno de defectos, con el anciano, con la hermana que no te mira, muy tierna, muy cariñoso, porque de la misma manera el Señor te va a tratar a ti. Si tú eres duro, criticón, de la misma manera te va a ser devuelto. Esto es esencial. El apóstol Pablo en todas sus cartas pasa más de la mitad de la carta escribiendo a los cristianos cómo nosotros hemos de vivir. Y hoy en día, tristemente, muchos de nuestros sermones nunca nos hablan de la manera que nosotros hemos de vivir. No se nos enseña prácticamente cómo vencer. No se nos hemos dejado de lado la santificación. Y la santificación es el fruto de la justificación. Ahora, todo lo que queremos escuchar es Dios te ama, Él te perdona. Dios te ama, te perdona. Dios te ama, te perdona. No te preocupes si vas a ser salvo como eres. ¿Para qué preocuparse? Sigue comiendo, tomando, viviendo, escuchando, viéndolas todas las mugres y vas a llegar al cielo. Mentira. No vamos a llegar al cielo viendo películas, escuchando la mugre que se escucha, vistiéndonos indecentemente, comiendo todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. La vida de desobediencia merece muerte, no vida eterna. Entonces, ya que hemos recibido la justificación y Dios nos trata como hijos, Dios desea que vivamos como hijos, pues. Entonces, eso debiese ser por amor, amor a Dios. Muy bien, capítulo 6, versículo 1. El apóstol Pablo ahora sigue hablando de la manera que hemos de relacionarnos los unos con los otros. Dice, hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Interesante, ¿no? Luego dice el versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Se fijan que el apóstol Pablo no está en contra de la ley de Dios? Él está en contra del legalismo. No está en contra de la ley de Dios. Aquí nos dicen que hemos de cumplir la ley de Cristo. Pero ¿cómo se cumple la ley de Cristo? Bueno, amando a nuestro prójimo. Y aquí lo aplica, dice que hemos de, si alguno está en falta, en vez de criticarlo, hablar por las espaldas, porque ¿qué pasa? Un hermano comete un error. Digamos que el anciano se fue con una falda por ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Nos dedicamos a hablar, lo criticamos. Si lo visitamos es para retarlo, para hacerlo sentir mal.
No, dice que debe ser restaurado. Dice el hermano White que no debemos dedicarnos a hablar de la falta de los demás. ¿Por qué? Porque nuestra carne le encanta aquellas cosas. ¿Y qué ocurre? Es que luego hay una racha de lo mismo, porque como los hermanos se dedicaron a hablar, el hermano de David, que, mira, el hermano se fue con una señora, que aquí, que allá, y nos ponemos a hablar, y al otro hermano también le nace la misma idea, la misma idea. Entonces hay que primero buscar restaurar al hermano. Hay que aplicar la ley de Mateo 18. Si un hermano ha pecado, anda y habla tú con él personalmente. El objetivo es restaurarlo. Y mírate a ti mismo. No vaya a ser de que vayas a hablarlo tú creyéndote mejor que él. Si tú te crees mejor que él, no vayas a hablar con el hermano. El corazón tiene que estar motivado por un amor y el dolor de que le estamos perdiendo al hermano y el hermano ha sido engañado por el pecado. Entonces, ese es el primer. Si el hermano no responde, entonces tú vas, hablas con él, lo llamas al arrepentimiento, le haces ver su falta, pero con amor, como amigo. Si el hermano no responde, después pasan unas cuantas semanas, no respondió, entonces buscas a otra persona que te acompañe. Toma tiempo y van y apelan al hermano, con a lo mejor lágrimas, oran juntos antes de ir. Esto no se divulga a la iglesia, no se hace público, se mantiene lo más, ¿cómo se llama?, personal posible. Uno, dos. Ya si los dos ellos van, apelan al hermano, le hablan con cariño. Y si el hermano se arrepiente, ahí se guarda todo, no se habla más. No se divulga, no se comenta, no se anda divulgando. Pero si el hermano no se arrepiente, entonces ahora se lleva a la iglesia, pero no se lleva a la iglesia para borrarlo, se lleva a la iglesia para que la iglesia ore y la iglesia haga el último esfuerzo de rescatar al hermano. Entonces aquí la iglesia va a ayunar, va a orar por el hermano y luego nuevamente la iglesia va a apelar al hermano para que se arrepienta. Si el hermano se arrepiente, la iglesia lo perdona, lo vuelve a tomar como hermano y ahí quedó todo. Como el rey David. El rey David mató, adulteró, mató. El Señor le envió el profeta. El profeta lo llamó al arrepentimiento. David se arrepintió, se perdonó. Ahí quedó todo. Hubo, claro, consecuencias de su pecado, como siempre va a haber, pero eso es entre Dios y la persona. Ahí ya no interviene la iglesia. A lo mejor si el pecado se hizo público, entonces va a haber un tiempo de sanción hacia el hermano, pero no se lo borra. Si el hermano se arrepiente, no se lo borra. Para que la iglesia haga sentir el hecho de que, y el público se dé cuenta de que la iglesia toma en serio el pecado, pero al hermano se lo trata con ternura. Si el hermano no se arrepiente, al último esfuerzo de la iglesia, entonces ahora se lo separa de la membresía. Pero no se lo separa para tenerlo como enemigo, se lo separa para tratarlo como hermano y buscarlo nuevamente como un amigo y traerlo nuevamente al arrepentimiento. Estaba en Estados Unidos y unos hermanos que fueron acusados por una iglesia. Yo fui a predicar a la iglesia de ellos, hermanos fieles que aman al Señor, aman la obra, pero se salieron de una iglesia para formar un nuevo grupo y establecer una nueva iglesia. Y el pastor los acusó de infidelidad, de ser separatistas, y los borraron. Los borraron sin venir a hablar con ellos, sin darle la oportunidad de explicarse, sin darle la oportunidad de nada. Los borraron nomás así. ¡Bum! Y eso ocurre en tantos lados. ¿Se sabe que alguien está en pecado? No se toma ni la oportunidad de ir a hablar con él. Se le aplica. Eso trae disgusto al Señor, porque el Señor es muy paciente con el pecador, no como nosotros. Entonces,
ese versículo número 1 tiene que aprender a aplicarse y no podemos correr. Hay que dar tiempo para el arrepentimiento. Hay que dar tiempo para, para que la persona vuelva. Hay que dar tiempo. Si la persona rechaza todo aquello, el último paso, que es el paso más doloroso, es el paso de borrar a la persona como miembro. Pero eso es el último paso, no el primer paso. Y ese no es un paso a las corridas. Ese es un paso que la iglesia ha tenido que ayunar y orar porque se está sacando un miembro. Es como que mi pierna tiene cáncer. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible por salvar a mi pierna, porque yo amo mi pierna. Pero si la pierna no responde y el cáncer crece, crece, eventualmente el paso más doloroso que se toma con todo dolor es que se corte la pierna. No es lo primero que se hace a las corridas. El hermano es un miembro del cuerpo. Y el tener que sacarlo debiera ser muy doloroso. Pero nosotros lo hacemos como que fuera algo mecánico. Versículo 2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Sobrelleven las cargas de los unos de los otros. En otras palabras, en la iglesia debiese haber una confianza entre hermanos que nos permitiese a nosotros compartir nuestras cargas, sabiendo de que nuestros hermanos van a sobrellevar la carga. Si el hermano está pobre, necesitado, eso ahora es parte del cuerpo. El cuerpo tiene que cuidar por el hermano. Si a la hermana se le murió el esposo, el cuerpo tiene que cuidarla, tiene que asistirla. Si una hermana está enferma, el cuerpo. Si una hermana está pasando por problemas emocionales, está pasando por depresión, el cuerpo tiene que sobrellevar la carga, tiene que asistirla, tiene que estar ahí para ella, animarla, estar al lado de ella. Pero nosotros, ¿qué hacemos muchas veces? Los separamos, los tratamos como que fueran pájaros raros, nos dedicamos a cuchichear detrás de las espaldas de ellos. Y muchas veces los hermanos se desaniman y se van porque no encuentran un apoyo, no encuentran amor dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo es mandato. El guardar la ley, miren aquí, para guardar la ley, para ser obedientes a la ley de Dios, nosotros hemos de sobrellevar los pesos los unos de los otros. Esto no quiere simplemente, se fijan que la ley va más allá simplemente de guardar unos mandamientos. La ley tiene principios muy profundos. No es tan solo no hacer lo malo, sino que hay que hacer lo bueno. Y en este caso el apóstol Pablo nos dice que es sobrellevar los pesos, los dolores, el estar ahí como una familia sana, una familia linda. Mm. Yo pienso que nosotros como adventistas tenemos una religión tan mecánica que simplemente tratar de cumplir ciertas cosas, poner un tic, pero no estamos motivados por el amor. Nuestras iglesias no son caracterizadas por un amor profundo el uno por los otros. Cuando no viene un hermano a la iglesia, no vino este sábado, inmediatamente alguien debiera llamar o ir a visitar a la hermana, al hermano. Simplemente fue echado de menos, ¿no? Te extrañamos. Una llamada de teléfono, hermano, te extrañamos, no te vimos hoy. Estaba esperando verte, ¿qué pasó? No tratar de ver si hermano están apostasía. No, simplemente el expresar el cariño. Nos extrañamos. ¿Por qué es que no nos juntamos durante la semana? Es que no hay un amor de nuestros hermanos los unos por los otros. ¿Por qué es que los adventistas no nos invitamos a comer entre nosotros? Casi no existe eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien a comer a tu casa? ¿Y cuándo fue la última vez que alguien te invitó a ti a comer? En la iglesia primitiva se juntaban todos los días y muchas veces comían juntos, partían el pan. No tan solo celebraban la cena, sino que partían pan, comían juntos, celebraban estar juntos. Era algo lindo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está aquí mostrando, que en la iglesia debe haber un amor profundo los unos por los otros.
Versículo 3. Si alguno cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y esa es la realidad, de que todos nosotros no somos nada, porque el pecado nos dejó vacíos. Somos todos pobretones, y esa es la realidad. Entonces, si tú te crees algo, eres orgulloso. Si te crees mejor que tu hermano, si a lo mejor tienes buena situación o tienes más educación, y eso te hace sentir mejor que tu hermano, te hace sentir como que tú tienes más poder, o esto, lo otro, tienes derecho a ocupar ciertas posiciones, y le dan, y le dan la posición de anciano al hermano que no tiene educación, y tú te ofuscas. Entonces eso muestra de que tú realmente no eres nada. Cuando llegan las elecciones, ¿cómo respondemos los unos con los otros? Muchas iglesias se agarran de las mechas, se sacan todos los trapos al aire para impedir que el hermano llegue a ser anciano, que la hermana llegue a ser directora de diaconisa. ¿Y por qué? Eso muestra que en nuestro corazón hay envidia, que no amamos al hermano. Si hay algo que impide al hermano ser anciano, entonces debiéramos avergonzadamente hacerlo saber. Pero antes de hacerlo saber, si tú no has hablado con el hermano, no lo puedes hacer público. Si tú no lo has tratado de rescatar al hermano. Si el hermano, por ejemplo, es mentiroso y tú sabes que es mentiroso, si el hermano en su trabajo es deshonesto y tú sabes, si tú no has hablado con el hermano y el hermano es nominado para anciano y tú no has hablado con él, tú no puedes hacer eso público. Porque te vuelves como Satanás, el acusador de los hermanos. Tienes que ir a rescatar primero al hermano, tomar los pasos de Mateo 18. Muy bien, versículo 4. Cada uno examine su propia obra. Entonces el motivo que tenga para gloriarse lo tendrá únicamente para sí y no ante otro. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está enseñando que en vez de andar juzgando al otro, júzgate a ti mismo. Mídete a ti mismo. No andes mirando los defectos de los demás. Tú tienes un montón de defectos. El Señor Jesús lo dijo de esta manera. Si tú quieres, dice hipócrita, tú ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo. Saca primero la viga de tu ojo y luego podrás ayudar al que tiene una paja. Entonces, primero nosotros tenemos que obrar con nosotros mismos y obrar celosamente. Si deseas ser celoso, tú puedes ser celoso contigo, pero no con los demás. ¿Entiendes? Entonces dice, cada uno examine su propia obra. Entonces el motivo que tenga para gloriarse lo tendrá únicamente para sí, no con otro. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es que una vez que tú te investigues primeramente a ti y te des cuenta la razón por la cual te estás gloriando, entonces eso va a quedar contigo. En otras palabras, ahora te has dado cuenta. Pero si no eres celoso contigo mismo, y tú permites que salga esto, ahora todos los demás se van a dar cuenta de tu error. ¿No? ¿Cuántas veces se escucha de los hermanos hablando de otros? ¿Por qué? Porque el hermano no ha corregido sus propios rasgos de carácter. Llega a ser anciano y es enojón. No se investigó a sí mismo. Y por ahí un hermano también se enoja y viene el anciano y le dice, usted hermano tiene que aprender, no debiera enojarse. Eso no es cristiano. Y resulta que toda la iglesia sabe que él es enojón. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Investiguémonos a nosotros mismos. Por ejemplo, si a ti se te ofrece una posición y tú sabes que moralmente no puedes cumplir esa posición, no la tomes. No te enorgullezcas creyéndote, no, sí, sí, el Señor me la está dando. No, no, no. Hay que ser honestos con uno mismo. Versículo 5. Porque cada cual llevará su propia carga. ¿A quién se está refiriendo? Al
asunto de nuestros defectos de carácter. El que es enseñado en la palabra, comparta sus bienes con el que lo instruye. Interesante ese principio, ¿no? El aprender a ser generosos. Si alguien te está enseñando la palabra, él es nuevo, y el que te está enseñando, el pastor en estos tiempos, seguramente los Gálatas todavía no tenían el principio del diezmo, entonces el apóstol Pablo les enseña de que aquel que le enseña tienen que ellos mantenerlo, tienen que cuidarlo. Muy bien. Bueno, terminamos con el versículo 7. No se engañen, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Entonces, tú quieres segar bien, siembra bien. ¿Quieres segar amor? Siembra amor. ¿Quieres que te traten misericordiosamente? Da misericordia. ¿Quieres que otros se preocupen de ti? Preocúpate tú de los demás. Esa es la ley y los profetas, dice el Señor Jesús. La ley la regla de oro. Entonces el apóstol Pablo la está aplicando aquí a la vida de la iglesia, y eso se puede aplicar en el hogar y todo. Puedes dedicarnos a pelear. ¿Por qué no vivir, tratarnos misericordiosamente en el hogar, amorosamente? Si yo no puedo ser cristiano en el hogar, no puedo ser cristiano afuera. El lugar más difícil para ser un verdadero cristiano es en el hogar. Si tú eres un verdadero cristiano en el hogar, vas a ser cristiano en todos lados. Muy bien, seguimos con eso. Ya estamos a punto de terminar el libro de Gálatas. Lo vamos a echar de menos cuando lo terminemos. Hemos pasado tanto tiempo. Un libro tan lindo. ¿Hay alguna pregunta para ahí, hermanos? Muy bien. Pastor, no, Sí. no pregunta, pero realmente es lo ideal lo que usted acaba de describir. Jamás escuché que se ayunara por alguien que estuviera en una situación de pecado. Esto es una propuesta que se le ocurre a usted, está en Elena de Guay esto, porque sería como más que bueno, cuántas cosas cambiarían, ¿no? Si se hicieran así las cosas. Bueno, la hermana de Es Guay, cuando habla en cuanto a Mateo 18, ella dice de que la razón por la cual se hace saber a la iglesia de primeras es que que la iglesia busque a Dios en oración. Busque a Dios en oración para rescatar a la persona que está en pecado. Y una oración intensa requiere ayuno. El luchar con Dios por la salvación de aquella alma. claro, Es que, no, no, es que si nosotros nos amásemos los unos a los otros como debiésemos amarnos, nos dolería, nos dolería que alguien caiga en pecado. claro, porque realmente es tu hermano, tomarlo como un hermano de sangre, no un hermano así eclesiástico, secular, no sé, me parece que todo es tan frío como Claro, es dice. que la unión, no es que nosotros no entendemos eso, por eso digo que tenemos una religión mecánica. La unión que Mm, existe con mis hermanos de iglesia es más cercana que la unión con mis hermanos de exacto. sangre. Es Ujú. más cercana, es una relación más íntima porque somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios. Entonces, Debiera, que un hermano caiga en pecado se va a perder eternamente si no se claro, arrepiente. exacto, sí. Nos tendría, a mí bueno, a mí me duele mucho, pero sí, debiera ser así con todos. Pero qué Claro. bueno que esto lo tuvieran en claro también los pastores, porque la iglesia no se moviliza, o sea, no, no me quiero excusar ni quiero, pero los miembros a veces se desconoce todo esto, no se predica, no se enseña, no se dirige hacia esto, y es muy No, triste, muy triste. es triste. Es porque la mayor cantidad de nuestros sermones son simplemente teoría. Mm, Son cosas que realmente las escuchamos, pero no tienen un valor profundo espiritual. no, Entonces, la hermana White dice que cuando predicamos debiéramos realmente enseñar. Debiese ser más.
enseñar a la congregación. Y eso es lo que se debe enseñar, debe enseñar los aspectos prácticos de la vida cristiana. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que escucharon un sermón de cómo vencer un pecado? No, No se habla. Entonces no, se no sé. habla, ahora ya ni siquiera se habla, pero a veces se menciona de que debemos dejar de pecar, pero nunca se le enseña a la iglesia cómo hacerlo. Y Entonces, cuando se, eso, perdón, y cuando se habla, se toma como que, me ha pasado a mí, yo guiándome a veces en lo escrito en la web, como que se es legalista. Y hay como que estar permanentemente repitiendo, esto es con la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo, sino como que ahí nomás te toman de legalista, claro, si empezás a plantear estos temas. Sí. claro, claro. Entonces, es que se necesita un reajuste del motor en nuestra iglesia a todo nivel, porque sí, se ha perdido el enfoque del adventismo. El enfoque del adventismo es preparar a una generación llamada los 144.000. Ese es el enfoque del adventismo, es de preparar a un pueblo que sea como Cristo. Nuestro mensaje es calculado para llevarnos a tener la última victoria antes que Cristo venga. Entonces, ese es el propósito de nuestro mensaje, el mensaje de los tres ángeles, que va junto con el Evangelio eterno. Ujú, Entonces, hemos nosotros de enseñar, pero lo podemos hacer aquí porque aquí tenemos la confianza y todo eso, pero como dice usted, hermana, si alguien, y a mí me ha pasado, ¿no? De que tú te paras, enseñas estas cosas y ya no te invitan más porque cree que son legalistas. ujú. Claro. Bueno, que Dios nos Bueno, ayude. pero Sí. practiquémoslo, se puede practicar en Sí. el hogar. Ahí se comienza y uno puede practicarlo en su relación con los hermanos. El ser muy amoroso, tierno, compasivo. Todas esas cosas uno tiene que practicarlas. No, bueno, si los otros no lo quieren practicar es cosa de ellos, pero yo tengo que practicarlo, yo tengo que ser así. Ujú, Y cuando hablan mal de mí, yo me ofusco y quiero vengarme, entonces tengo que darme cuenta que yo no puedo ser cristiano de esa manera. Yo tengo que dejar de ser de esa manera. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que ir a Cristo, caminar en el Espíritu y obtener la victoria sobre aquello. No hay, ¿cómo se llama? Excusa para no hacerlo. Ya Cristo nos ha dado todo el poder y Él vive en nosotros. Así que no hay excusa para seguir llevando en nosotros aquellas cosas que nos causan a ser no cristianos. ujú. Yo Muy creo, bien. pastor, que muchas veces, como están diciendo, no se predican las cosas porque no se están viviendo. Es como que no, al predicador no le da la cara para decir, como se dice, no, no le da la cara para decir, oh, hagan esto, vivan así, porque no lo está viviendo en su vida. Claro, ¿Cómo claro, va a hablar de la alimentación si se lo pasa comiendo carne? O claro. sea, ¿con qué cara va a ir enfrente a decir, oh, comamos así, vivamos así? Y Porque no se está tristemente practicando. Eso es, en el mundo hispano no se ha enseñado la reforma pro salud, así que la gran mayoría de nuestros pastores comen de exacto, todo, comen carne. Ujú. Y comen uno de los puede todo. ver porque si los invitan a una fiesta, o sea, no se niegan, porque no Claro, necesita uno decir nada. Uno, el claro, pastor, por ejemplo, podría pasar de largo en donde están las carnes. No necesito decir, oh, yo no como carne, o sea que anunciarlo. No, nomás elige lo que puede comer. No, pero es que claro, así tendría que ser. Pero claro. no, uno lo ve al pastor, que no es Dios, ¿no? Por supuesto, pero es un líder que se está, pero vive como hasta peor que cualquier hermano a veces. Entonces, cómo va a ir el pastor o el hermano a predicar enfrente? Ahora, ¿es malo decir que como adventista hemos perdido nuestra identidad? El Sí, sábado se no, comentó eso en la escuela sabática y saltó un hermano y dijo, si hubiéramos perdido nuestra identidad, no estaríamos acá en la iglesia, porque nosotros seguimos guardando el sábado. Y ahí se arma como un diálogo como así medio, ¿no? medio tenso. Medio tenso Pero no es una porque, realidad, ese hermano dice eso porque él no entiende lo que está pasando.
claro. Pero como pueblo, la gran mayoría del pueblo ha perdido su identidad. No sabemos por qué somos adventistas del séptimo día. Entonces, Pero es la como realidad tirar es que una piedra en el la medio. gran mayoría del adventismo en su creencia somos evangélicos. Ujú, Incluso ahora está entrando un sistema de interpretación profético que es evangélico, no es adventista. ujú, Y entonces, y eso es por falta de enseñanza. Si nosotros tomásemos el tiempo de enseñar y de entrenar a la congregación a creer y a identificar lo que somos, no habrían muchos de los problemas que tenemos. ujú. Por curiosidad, pastor, ¿cuál es ese Ya. sistema de teología evangélico? Así en pocas palabras. El énfasis es la justificación, el perdón, am, ese es el gran énfasis que vino desde la Reforma, por supuesto. Entonces ellos han aceptado aquello. Y el énfasis adventista es la justicia por la fe, que une la justificación, la santificación y el objetivo es la glorificación. Entonces, nuestro sistema teológico está fundamentado en el sistema de santuario, en el cual Cristo está haciendo una obra de juicio en el lugar santo y esa obra muy pronto se va a acabar y cuando se acabe no va a haber más intercesión. Por lo tanto, cuando se acabe, la obra de la santificación se debe haber completado. Eso en el mundo evangélico ni siquiera les ha nacido, porque no les fue dado a ellos, eso nos fue dado a nosotros como el remanente. Y en nuestro propósito como pueblo, enseñárselo al mundo. Por eso el primer mensaje desde el primer ángel dice, temed a Dios, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es nuestro mensaje. Que debemos, el dar gloria a Dios es desarrollar un carácter en su imagen, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, eso se ha perdido entre como pueblo, lo hemos intencionalmente, porque nuestro pueblo ha sido infiltrado por enemigos, intencionalmente esos mensajes han sido atacados. Entonces ahora nuestra fe se parece más, aparte del sábado, que es lo único que aún nos identifica como pueblo, a, ¿cómo se llama? Hemos perdido lo demás. Ya no se conoce el asunto del juicio investigador, del santuario, ah, del tiempo en el que vivimos, del fin de la sierra de la gracia. Todas esas cosas ya no se hablan. Entonces, en muchos círculos hay un sistema de interpretación profética que es futurista y que no es el sistema de interpretación profética que Dios nos dio a nosotros como pueblo. Estaba predicho, nosotros ya lo hemos estudiado estas cosas de que todo esto estaba predicho, pero viene un gran zarandeo y tristemente la gran mayor parte del pueblo que hoy es parte del pueblo va a dejar de ser pueblo por el gran zarandeo que viene y no hemos preparado a nuestro pueblo para estar listos para lo que viene. Porque cuando venga el zarandeo, cuando Dios zarandea a su iglesia y la va a zarandear, ahora en este momento estamos pasando un zarandeo teológico, que son doctrinas falsas. Y eso está dividiendo al pueblo y formando los dos grandes grupos. Y luego viene el zarandeo, que Dios va a permitir la persecución y todas aquellas cosas que vienen, y eso va a sacar volando a... ¿Cuánto hay? El pueblo va a quedar diezmado. Ni uno en 100 están listos, dice la hermana de White. Entonces, y tristemente el peso de ellos lo llevan los pastores, los dirigentes, pero también individualmente. Individualmente nosotros debemos conocer nuestra fe. ¿Cómo la conocemos? Toma los libros de la hermana de White y la Biblia y léelo y cree tan solo en eso. No creas nada más afuera de eso. Compara todo lo demás en cuanto a lo que está escrito. El resto, deséchalo. Si se toman los escritos de la hermana de White y se leen conscientemente,
y se comparan a la Biblia y se toma la Biblia y se estudia cuidadosamente, vas a llegar a la conclusión de la verdad. No vas a ser engañado. Y practícalo, vívelo, lo que estamos practicando hoy. Haz que eso te haga un cristiano verdadero, amoroso, tierno de corazón, paciente. Dedícate a cooperar con el Señor y a transformar el carácter, a sacar aquellas cosas que no son de acuerdo a la imagen de Jesús, en todo aspecto de la vida. Comenzando de lo más pequeño, lo que tomas, lo que comes, la manera que te vistes, a lo interno, lo profundo del alma. Todo tiene que ser investigado. Todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque somos la última generación, estamos viviendo antes que se acabe el tiempo de la gracia. Entonces, tenemos una tremenda responsabilidad. Muy bien, terminemos. Oremos y terminamos. Padre, Padre maravilloso, gracias por los lindos consejos de tu palabra. Profundos. Nos desafían, Señor. Debemos de aprender a hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo. Debe haber una completa transformación. Te damos gracias porque a través de la justificación nos has dado todo lo necesario para que esta transformación sea exitosa y completa. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros, Señor, aferrándonos a Jesús, amándole, siendo llenos del Espíritu, ahora, Señor, nos enseñes a amar a nuestros hermanos, a amar al perdido, a amar a nuestros enemigos, a ser como tú, Señor, en todo aspecto de la vida. Danos la valentía para, Señor, no excusar ningún defecto de carácter y que podamos, Señor, crecer en Cristo y ser en su imagen, para que tú tengas un pueblo que está listo para que puedas cerrar las gracias, Señor. Gracias, Padre. Acompáñanos, cuídanos, bendícenos. Te damos gracias porque nuestra hermana Susana, Señor, se está recuperando bien y queremos pedir que tu gracia descanse sobre ella para que tu poder sanador, Señor, se manifieste. Señor, haz que pueda ella encontrar, si es tu deseo, que ella use estas cosas, las semillas de Damasco y también, Señor, la vitamina C inyectable y que alguien que la pueda ayudar en esto, bendícela cuando vaya a los aromos, Señor, para que en todo momento ella pueda, Señor, sentir tu compañía, tu amor y tu cuidado. En nombre de Jesús. Amén. Gracias. Por Muy bien, un abrazo. Chao, chao. Que esté bien. todos, bye, bye. Chao, tía. Chao.